Cadena SER. Hoy por hoy, con Àngels Barceló. Miércoles, 11:08 de la mañana, 18 en Canarias. ¿Cuál es su primer recuerdo? ¿Están seguros de que es un recuerdo real y no algo que le contaron sus padres o que han visto en una fotografía? Los novelistas saben que la memoria es una invención, pero también lo sabe la ciencia. Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Un recuerdo, por vivido que sea, puede ser un recuerdo falso? Sí, es lo que la ciencia lleva demostrando desde hace décadas y cada vez más, que la memoria es falible, es maleable, es siempre dicen que una reconstrucción e incluso también una construcción. Cada vez que intentamos recordar algo, en realidad estamos reconstruyendo, incluso a veces construyendo, añadiendo cosas que no había ahí, y que está llena de errores que se pueden deber en el mismo momento en que se recibe algo que se va a recordar, cuando se mantiene y sobre todo cuando se recupera. Es decir, hay posibilidad de error en cualquiera de estas fases y suele ser bastante frecuente. Pero claro, esto, por ejemplo, estoy pensando en procesos judiciales, no puede ser muy bueno. Exactamente. De hecho, afortunadamente, desde hace unos años la justicia está colaborando con la ciencia, con la psicología y con la neurociencia para ver muchas de estas fuentes de error, porque efectivamente afecta a los testimonios judiciales de manera importante, el cómo se entrevista, el tipo de acontecimiento, la situación, si tiene más o menos emocionabilidad, etcétera, etcétera. Pero es que también afecta, fíjate, a nuestra vida social, a nuestro círculo de amigos, afecta a la familia, el entorno familiar, e incluso afecta a la propia vida. Es decir, uno puede tener un relato de su propia personalidad y de su propia vida que está basado en hechos que no son reales. Que no han pasado. ¿Y cuál es el síndrome de la falsa memoria? Precisamente, Esto es un síndrome en teoría no oficial, es decir, de la psiquiatría todavía oficialmente no se acepta, pero bueno, lo ha propuesto un matemático, Peter Frey, que de hecho ha creado una fundación, la Fundación del Síndrome de la Falsa Memoria, que, bueno, pues parece ser que hay muchas personas que, fruto de malas entrevistas terapéuticas, y de esto ha habido mucho y quizá todavía quede algo, basadas en hipnosis, que está muy bien, es un buen método, además muy, muy aceptable, pero que a veces, pues por sugestión, se pueden inducir, y no solo por hipnosis, también por sedantes y otras técnicas, se pueden inducir recuerdos que no son reales. Y hay mucha gente que cree haber sido víctima de abusos o de malos tratos, y lo incorpora a su recuerdo, a su vida, y nunca ha ocurrido. Y de hecho esto parece que a Freud le ocurrió con algunos casos que parecían que habían sido víctimas de abusos y nunca habían sido víctimas de abusos. Y un falso recuerdo se convierte en un recuerdo aparentemente verdadero por repetición, como las fake news. Sí, precisamente. Fíjate, es una técnica que ya lo sabían los nazis, porque el ministro de propaganda Goebbels decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Sí. Y de hecho no hace falta 1000 veces, a veces con 10 o 15 es suficiente, incluso y con menos ahora. Y con menos. Y esa es la historia. Precisamente se pueden creer muchas mentiras pensando que son verdades. De esto además se está estudiando mucho. Y sobre todo por repetición, parece ser que el que se repita una noticia hace que la gente se crea que es verdad, pero se lo crea hasta el punto de que incluso añaden datos que nunca han leído ni han oído, y le añaden como si fuera verdad. No, esto es que es verdad, porque yo hasta lo he visto con mis propios ojos, o me lo ha dicho no sé quién y no se lo ha dicho nadie. Y es algo que realmente es muy importante, que además ocurre en entornos donde hay mucha carga emocional, que suele ocurrir con elecciones, que además se están estudiando las elecciones del 2020 en Estados Unidos, se están estudiando como un caldo de cultivo para esta fake news y bueno, tantas otras circunstancias parecidas, porque realmente son entornos donde las fake news proliferan. ¿Y cómo podemos saber si un recuerdo que tenemos es falso o verdadero? Bueno, por poderlo saber, afortunadamente la ciencia está estudiando no solamente los falsos que pueden ser los recuerdos, sino ahora estamos aproximándonos a técnicas para hacer que los recuerdos falsos sean eliminados, Y eso es precisamente lo que han propuesto unos investigadores que han publicado un artículo recientemente en la revista PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, muy bueno, donde al parecer, afortunadamente, no todo está perdido. Podemos revertir los falsos recuerdos. Y esta gente ha empezado con una técnica muy, muy utilizada, que es que además que no falla, que es coger a adultos jóvenes, en este caso tenían 25 años aproximadamente, pero vale con cualquier edad, y confabular a sus padres en el experimento
y decirle a sus padres, dígame 2 anécdotas que no hayan ocurrido jamás en la vida de su hijo y otras 2 que sí. Y luego se le trae al hijo, se le hace una entrevista y se dice, mire, sus padres me han contado que le han ocurrido estas 4 cosas, 2 que son verdaderas y 2 que son falsas, que puede ser que se perdió en una ciudad o que viajó en globo o a un país absolutamente falso. Y los individuos, fíjate, al cabo de la primera entrevista dudan un poco, pero bueno, como lo han dicho sus padres, pues tiene que ser verdad. Claro. Ahí está una de las claves, ¿no? Al cabo de 3 entrevistas, aproximadamente la mitad de la gente se cree a pies juntillas las 2 mentiras e incluso añaden datos. Es decir, si un viaje en globo nunca existió, dicen, sí, me acuerdo de cuando estuvimos a punto de chocar con un tejado. Es decir, añaden y además están absolutamente convencidos. ¿Y qué pasa si, para diferenciarlo, si es verdadero o falso, si te señalan contradicciones o razones por las que es imposible que ese recuerdo sea verdad? Claro, esa es la cuestión. Esto nunca ha funcionado. Aunque le digas, no, pero es que al final yo creo que esto, mire usted a ver si es verdad. Porque o hay algún dato contradictorio, lo que usted me está contando no cuadra con lo que me ha dicho, lo que me dijo el otro día. Aún así siguen confabulando para montar mejor esa mentira sin que sepan que es mentira. Pero entonces no hay manera de desrecordar un recuerdo. Bueno, afortunadamente esa es la idea, ¿no? En este artículo han encontrado formas de contradecir estos falsos recuerdos y que además afortunadamente preservan los verdaderos, ¿no? Yeah. Que es la idea. Lo que han hecho ha sido, cogen ahora a otro entrevistador y este entrevistador, en la 4ª entrevista, le dice al individuo, pues mire usted, tenga usted presente, sea consciente de que a veces tenemos falsos recuerdos que se pueden deber o bien a que la información no hemos sido testigos de ella directamente, sino que nos la ha contado alguien, o lo hemos visto en fotos, o lo hemos leído. Y también puede ocurrir, que de hecho es lo que está ocurriendo, que cuando uno intenta recordar cosas que no son falsas, se genera una realidad que realmente es falsa. Es decir, sea usted consciente de estas cosas y haga usted conciencia cuando intente recordar las cosas, cuando yo le pida detalles ahora, a ver hasta qué punto su recuerdo es verdadero o no. Y afortunadamente los recuerdos verdaderos se mantenían y los falsos disminuían, desaparecían y acababan convencidos ya al final de que no era verdad. Porque ¿a partir de qué edad tenemos recuerdos? Porque es verdad que hay gente que puede decir eso. Sí, yo me acuerdo la primera vez que me sacaron en cochecito, dices, hombre, eras muy pequeño, a lo mejor no te acuerdas, a lo mejor es que has visto una foto o te lo han contado. Sí, yo me encuentro mucha gente, y además yo, como este tema además lo doy en clase, ¿no? Pues hay mucha gente que me dice, no, pues yo recuerdo cosas de cuando tenía 3 años. Eso es imposible. Absolutamente imposible. Bueno, a ver, podría ser alguna excepción de estas raras, ¿no? Que siempre hay. Pero hay un fenómeno que se llama amnesia infantil, que en tiempos de Freud se pensaba que era porque se inhibían recuerdos malos, ¿no? Digámoslo así. Pero bueno, la idea es que los circuitos neuronales entre el hipocampo y la corteza cerebral que sirven para guardar los recuerdos en la memoria todavía no están maduros a esa edad. No maduran hasta una media de 5 años, pero bueno, puedo oscilar entre 3 y 7. ¿Y esto qué quiere decir? Que recuerdos episódicos concretos antes de esta edad no se guardan nunca jamás. Nos los creemos porque nos lo han contado nuestros padres. O hemos visto la fotografía. Y hasta vemos la imagen de lo que ocurrió. Manuel, muchísimas gracias. A ti, encantado. Un beso. Hasta luego. Yo vi un hombre desaparecer poco a poco en la distancia. Hoy por hoy, Àngels Barceló.